por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por permitirnos declarar mientras cantábamos que eres el único Dios verdadero, que solo tú mereces el honor, la gloria, que la obra que has hecho a favor de tu iglesia, a favor de nosotros, es una obra que merece siempre no solo agradecimiento de nuestro corazón, sino el reconocimiento y adoración de nuestras vidas a ti, Señor. Hoy en el nombre de Jesús clamamos para que tu palabra se siga revelando a nuestras vidas y nos sigas mostrando, Señor, tu diseño y tu idea, Señor, para que la iglesia lleve el evangelio hasta lo último de la tierra, para que la iglesia represente a Cristo hasta lo último de la tierra, para que tu plan perfecto y eterno lo podamos ver desarrollándose por medio de tu casa, por medio de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y el día de hoy vamos a estar hablando de algo que le hemos puesto por título, que es más que una institución, ¿ok? La iglesia es más que una organización, es más que una institución. Hemos venido hablando algunas cosas de eso. ¿Por qué estamos hablando tanto de la iglesia? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es esa parte dentro del plan de Dios para llevar el evangelio y el conocimiento de Dios a las naciones. Es por medio de la iglesia que Dios quiere hacerlo. Es por medio de tu vida que Dios quiere salvar, sanar y liberar a otros. Es por medio de ti. Hemos visto por mucho tiempo la iglesia solo como algo donde los pastores hacen lo que tienen que hacer y nosotros solo venimos. Y lo más que podemos hacer es invitar a alguien. Eso es muy bueno, pero no es toda la idea de la iglesia. Quiero que sepas, no importa el tiempo que tengas en el evangelio, quiero que sepas, Dios quiere llevar sanidad a través de tu vida. Dios quiere llevar libertad a través de tu vida. Dios quiere llevar salvación a través de tu vida. Dios quiere discipular a otros por medio de tu vida. Ese es el plan de Dios, ¿verdad? Y hemos mencionado ya varias veces que la iglesia es una idea de Dios. No fue idea de ningún hombre, no está estructurada, no fue compuesta por ningún hombre. Fue el mismo Jesús que dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es idea de Dios, y como idea de Dios es una idea perfecta, aunque veamos que en algunas expresiones de la iglesia las cosas no sean tan correctas o tan exactas como tienen que ser. De nuevo, la iglesia no es perfecta, no porque el diseño sea imperfecto, sino porque está formada por personas imperfectas como usted y como yo. Pero dentro de esa gracia de Dios, vamos a ver que Dios va a terminar cumpliendo su plan. Quiero que veas conmigo lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 25 y 27. Dice: Cristo amó a la iglesia. ¿Qué dice ahí? ¿Que Cristo qué hizo? Amó. Esto es muy importante. Cristo ama a la iglesia. Cristo la ama, entregó su vida por ella. O sea, no es solamente que como parte de una estructura, o que Cristo está ahí como, bueno, vamos a ver cómo se comporta, vamos a ver cómo son. No, Cristo ama a la iglesia. Ama y tiene un amor eterno, profundo por la iglesia, y anhela que la iglesia sea edificada, restaurada, levantada, y por eso Dios está haciendo esto. Dice: y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Y este es parte de lo que Dios está haciendo. De nuevo, la iglesia es una idea de Dios. El Hijo de Dios, Jesús, dio su vida por la iglesia, pero además vemos en el libro de Hechos que Dios envió a su Espíritu Santo para capacitar y equipar a la iglesia. No es nada más como un plan ahí medio hecho. No, es un plan perfecto. Todo lo que Dios hace tiene un propósito, y como iglesia estamos dentro de ese plan. Actualmente estamos viviendo algo
que algunos han llamado postcristianismo. No sé si han escuchado antes esta palabra, ¿ok? Básicamente se trata de cómo el cristianismo en este momento está dejando de ser influyente o importante y ha pasado a ser solo una opción más entre muchas otras. ¿Ok? Por eso se llama postcristianismo, porque hubo una época en la historia en la que el cristianismo tenía mucha influencia, mucha relevancia, tanto a nivel político y social en el mundo. Pero ahora simplemente la fe en Cristo ha pasado a ser una opción más. Ha pasado a ser una opción entre las muchas que se pueden encontrar y que se pueden mostrar y pareciera que realmente no tiene relevancia. Pero lo que te acabo de leer en la Biblia es lo que Cristo va a hacer. Dice, va a hacer que su iglesia sea gloriosa. Va a hacer que su iglesia sea influyente. Y no quiere decir que todo el mundo nos va a amar. Es más, te voy a decir algo. Bíblicamente, Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 24, dice, los van a odiar por mi causa. Eso dice la Biblia. Hay gente que nos va a amar, hay gente que le vamos a caer bien, pero hay gente y muchos que nos van a odiar por creer en Cristo, que nos van a odiar por cumplir con la idea de Dios. Ahora, quiero que veas este texto conmigo, que habla qué es la iglesia para Dios, desde el concepto de Dios, desde la idea de Dios. Es más que una institución. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Dice, Pablo le está escribiendo a Timoteo, le dice, para que si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esto es sumamente importante. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Estamos llamados como iglesia a hacer esto, y no estoy hablando de Presencia Viva, estoy hablando de la iglesia de Cristo en general. Tiene este llamado. Una columna es una estructura edificada y destinada especialmente para sostener todo el peso de lo que se le va a colocar o a edificar encima de ella, ¿verdad? De hecho, las columnas tienen que ser pensadas antes de la edificación. Depende del tamaño de la edificación, los pisos y el peso se van a determinar qué tipo de columnas necesita esa estructura. Y baluarte, que es una palabra que quizás no conozcamos tanto, cuando la Biblia habla de baluarte, es una barrera impenetrable para las fuerzas enemigas. Era como una muralla alrededor de una ciudad donde el enemigo tenía que detenerse. Y la Biblia está diciendo esto: la iglesia del Dios viviente es columna de la verdad y es baluarte de la verdad. Yo quiero compartirte algunas cosas con respecto a esto, que forma parte de la identidad que tenemos como iglesia. Pero quiero antes mencionarte de qué verdad estamos hablando. Porque dice que somos columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? Porque hoy hay muchas verdades. Hoy hay muchos razonamientos correctos. Hoy hay muchas opiniones que pareciera que no importa. Y tenemos, esto ya lo he mencionado antes, y tenemos el concepto de que tenemos que respetar la opinión de todos, ¿verdad? No, tenemos que respetar a todos, pero no todas las opiniones son respetables. Hay opiniones equivocadas. Y si son equivocadas, son equivocadas. ¿Ok? O sea, yo no debería opinar sobre lo que no sé. Entonces, y simplemente hay un respeto, y lo que sí tenemos todos los seres humanos tenemos derecho a opinar. Pero no quiere decir que nuestra opinión sea correcta o que nuestra percepción sea correcta. Entonces, quiero mencionarte dos cosas que son el fundamento de la verdad de la iglesia. En primer lugar, Cristo es la verdad, que estamos llamados a ser columna y baluarte de esta verdad. La Biblia es muy clara de decir que la iglesia debe ser el fundamento y la defensora
de la verdad. En un mundo de nuevo donde cada quien tiene su propia verdad y donde donde se ha llegado a la conclusión de que lo que es verdad para ti está bien y lo que es verdad para mí está bien. Pero quiero que sepas, a la luz de la Biblia, Cristo no es una opción más. Cristo es la verdad. Él lo dijo en Juan 14:6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo, yo soy un camino más. Dijo, yo soy el único camino. Todo lo demás no tiene sentido. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Jesús no vino a guiarnos por el buen camino, iglesia. Jesús vino a mostrarnos que Él es el camino y quiere que la iglesia sea una defensora y una columna de esta verdad. Jesús es el único camino. Y créame, esto en este mundo suena demasiado radical. Suena demasiado, sí es, pero es bíblico. No, yo no puedo decirle otra cosa a una persona. O sea que si tal persona que yo conocía no creía en Cristo y no tiene esperanza, no tiene esperanza. No le puedo decir, no, bueno, Dios puede hacer una excepción. No, eso es mentira. Hay un solo camino y es nuestra fe en Cristo Jesús. Jesús dijo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y de nuevo, Jesús no es la verdad porque la iglesia cristiana lo diga. Es la verdad porque Él mismo lo dijo, porque la misma palabra así lo declara. Es lo único verdadero y real para nuestra vida espiritual y para nuestra trascendencia eterna. Jesús es la verdad que necesitamos conocer, que derriba las mentiras del enemigo en nuestra mente, que derriba lo que el mundo nos ha querido inculcar, que va en contra de lo que Dios ha determinado. Me gusta decirlo así, Cristo es la verdad que abre tus ojos para que aprendas a ver al mundo sin filtros. Porque estamos en eso, ¿verdad? Ahorita uno ya no puede creer en lo que ve en las redes sociales, ¿verdad? Con todos estos videos sobreeditados y ahora la inteligencia artificial haciendo unas cosas que uno dice, pero esto será verdad. Ya no sabemos. Y yo creo que esto se va a poner peor. Cada vez va a ser más difícil diferenciar lo que es real de lo que no, de lo que hizo una inteligencia artificial o lo que sea. Pero de nuevo, Cristo no viene a competir con las verdades del mundo. Cristo vino a presentarse como la única verdad, la única que puede hacerte libre, la única que puede hacerte salvo, la única que puede hacerte santo delante de Dios. No existen no es una opción más, es la única opción, iglesia. Y tenemos, ya vamos a hablar de eso, que ser columnas y baluartes de esta verdad. Estamos en un mundo, miren lo que está pasando, es tremendo. Estamos en un mundo donde todo el mundo quiere opinar, donde todo el mundo quiere dar su opinión respecto de cualquier cosa. Y la iglesia, que tiene la verdad, ha preferido quedarse callada muchas veces. Bueno, que la gente hable lo que quiera. Yo sé cuál es la verdad y yo voy a creer lo que yo creo. No. Quiero que sepas, como iglesia estamos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Cristo, te lo voy a repetir porque quiero que te vayas con esta idea en tu corazón. Cristo no es una opción más. Es la única opción para ser salvos. Es la única opción para reconciliarnos con el Padre. Es el único camino. Todo el que cree en Buda, todo el que cree en cualquier otra cosa que no sea el Hijo de Dios, no tiene salvación. Suena muy radical, pero es así. No hay otra opción. No hay otros caminos. Hay un solo camino. Y no es porque yo lo diga. Es porque Jesús mismo lo dijo. Y así lo ha determinado el Padre. Nuestro Padre Celestial ha determinado que por medio de Cristo sea la salvación. Que por medio de la fe en Cristo, no por obras.
no por tareas religiosas, no por instituciones, sino por la obra de Cristo y por la verdad de Cristo. Y en segundo lugar, algo que tenemos que también ser columna y baluarte de esta verdad, es que la palabra de Dios es verdad. Algunas estadísticas que veía, hay muchos creyentes en la iglesia. Según las estadísticas que vi, año 2024, es un porcentaje alto. 48% de la gente en la iglesia no está segura de que la Biblia sea palabra de Dios. Es como, no están seguros. Es como, bueno, hay cosas que yo creo que sí, hay cosas que no sé, no. Mire, lo leía Lorena hace ratico, Juan 17:17. Jesús dijo, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Y esto es otra de las cosas que tenemos que abrazar en nuestro corazón. La palabra de Dios, iglesia, no es un libro más. Es la verdad de Dios. Es la verdad. Jesús, cuando estaba aquí orando por sus discípulos, le dijo al Padre, santifícalos con tu verdad. ¿Con qué? Con tu palabra. Tu palabra es verdad. Y tenemos que aprender como iglesia a dejar de ver esto como un libro más y empezar a entender que esto contiene la palabra de Dios, que es Dios hablándote. ¿Sí? Recuerdo, había un pastor que lo decía de forma chistosa, pero era verdad. Decía, cuando la gente le preguntaba, pastor, quiero escuchar a Dios. Le dijo, lee tu Biblia. Digo, sí, pero quiero escucharla audiblemente. Léela en voz alta. Sí, porque era como, sí, miren, mucha gente en la iglesia no lo ve. No entiende que cuando nos acercamos a la Biblia, nos está mostrando el corazón de Dios, nos está mostrando a Cristo, nos está mostrando la verdad de Cristo, nos está revelando los diseños de Dios, todo lo que Dios ha determinado para nuestra vida. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Como iglesia necesitamos estar convencidos de que la Biblia no es invención del hombre, que Dios inspiró a muchos hombres, 40 autores, con tantas diferencias de años, para dar un mismo mensaje, para que podamos hoy tener lo que conocemos como Biblia. Creemos que la Biblia contiene la verdad que necesitamos para ser corregidos, enseñados, capacitados y preparados para cumplir con el propósito de Dios. ¿Cuál es el problema? Que muchos en la iglesia ni siquiera la leemos, ni siquiera nos interesa. Entonces no podemos estar convencidos de que es la verdad y de que es una verdad que además estamos llamados a defender. Primera de Pedro dice en el versículo 24, dice, como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. La iglesia gloriosa va a ser una iglesia que vuelve a las escrituras, que vuelve a la verdad con el deseo de conocerla y de conocer a Cristo por medio de ella. Este libro sigue siendo tan relevante y tan importante que por eso seguimos leyendo un libro escrito hace miles de años. ¿Okay? Seguimos leyendo este libro porque estamos convencidos de que es la verdad de Dios. Y aunque el mundo esté dando un mensaje distinto con respecto a lo que Dios ha establecido, la iglesia está llamada a abrazar la verdad de Dios. ¿Sí? A abrazar lo que Dios dice. Y aunque el mundo diga, no, esto ya no funciona ahora. Bueno, si la Biblia lo dice, va a funcionar ahora
y siempre, porque es la verdad de Dios. Quiero leerte algunas otras cosas más. Romanos 15:4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. La gente que vuelve atrás, la gente que se decepciona de la iglesia, la gente que se decepciona del cristianismo, muchas veces es gente que dejó de leer la Biblia, de comprender el plan. Nunca lo vieron. Nunca lo vieron y se movían más por sus emociones que por las convicciones que podemos tener en nuestro corazón por medio de la palabra. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Iglesia, toda palabra de Dios es verdad. Y Dios inspiró a muchos hombres para que hoy la iglesia pudiera tener la Biblia, para que hoy pudiéramos tener estos escritos que nos muestran el corazón de Dios, el carácter de Dios y sobre todo nos permiten conocer más a Cristo. Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Por eso necesitamos que la iglesia vuelva a la Biblia, vuelva a la palabra de Dios. Por eso hacemos tanto énfasis en esta iglesia, porque nuestra visión es respondemos bíblicamente a la vida. No solamente queremos responder desde un lugar como este o desde un lugar de enseñanza, sino que queremos llevar a las personas a hacer de la Biblia algo importante en sus vidas, para que también puedan responder a la vida en su propio camino, conforme a lo que la Biblia ha determinado. Y quiero que veas estas dos cosas. Número 3, la iglesia entonces es columna de la verdad. De nuevo, ya les dije, ¿cuál es la función de una columna? Sostener el peso. Ahora, el peso de esta verdad es un peso grande. Cristo es la única verdad. Y tenemos la palabra de Dios que también dice Jesús, que es la verdad. Y la iglesia tiene la tarea de ser columna de la verdad, de sostener la verdad. Pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo hacemos por el testimonio de la obra de Dios en nuestra vida. Quiero que veas algo que Jesús mencionó. Mateo capítulo 23, versículo 2 al 4. Dice, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Jesús está hablando con sus discípulos, le dice esto. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que le digan. ¿Qué tenían que hacer? Oír a los maestros y hacer lo que ellos estaban diciendo. Y ellos tienen esta responsabilidad, háganlo. Pero Jesús ahí mismo dice, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. La iglesia tiene que ser columna de la verdad, no porque le diga a los demás lo que tiene que hacer conforme a la Biblia, sino porque está dispuesta a llevar es su propio peso de la verdad en ellos mismos. Es decir, y esto es lo que la iglesia está necesitando, porque por este motivo se le ha hecho tanto daño a la gente. La carga de la verdad debe ser soportada primero por la iglesia. No estoy hablando de que ahora seamos individuos perfectos, pero sí de personas que procuran no solo decir lo que la Biblia dice, sino practicarla, vivirla. Jesús dijo, cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica va a ser como un hombre que edifica sobre la roca. Y eso es lo que nosotros como iglesia necesitamos hacer, cada uno de nosotros. Por eso Jesús en el Mateo 16 le dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Tomar la responsabilidad en serio, tomar la carga de seguir a Jesús de una manera que Jesús mismo dijo, Mateo 11, que su carga es ligera.
Decir, pero es algo que tenemos que cargar, que la iglesia tiene que cargar. No se trata de palabras que decimos. No se trata de ser una iglesia con la mejor predicación, con el mejor mensaje. No se trata de que la gente en tu trabajo, en tu universidad, se sorprenda de todo lo que sabes. Qué bueno que sabes mucho, pero se trata de que estés viviendo conforme a lo que estás enseñando. Y eso es lo que la iglesia necesita. Y de nuevo no estoy hablando de perfección, porque ninguno de nosotros lo es. De hecho, estamos siendo edificados a la imagen del varón perfecto. Estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso en el que el Señor, por medio de su Espíritu, está trabajando en nosotros. Pero tenemos que dejar de ser la iglesia que tiene la palabra, la mejor palabra, y empezar a ser la iglesia que vive esta palabra, que vive esta verdad, que se relaciona con esta verdad y que en medio de cualquier opinión está procurando defender y poner en práctica lo que la Biblia dice. Miren, voy a decirte algunas cosas que son importantes. La iglesia, usted y yo, no somos la fuente de la verdad. Estamos llamados a ser columna y baluarte, pero no somos la fuente de la verdad. Porque por este error surgieron muchas doctrinas incorrectas, creyendo que la iglesia, que todo lo que a la iglesia se le ocurriera iba a ser firmado y aprobado por Dios. Así no es. Dios ha determinado lo que es verdad y la iglesia está llamada a ser defensora y columna y baluarte de esa verdad. No es lo que dice un pastor, no es lo que dice una denominación, es lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Sí, hay algunas cosas que han aparecido por mucho tiempo, que si la forma de vestir, que si una cosa, que si la otra, y se han querido establecer como verdad de Dios, pero no tienen ningún fundamento bíblico. Entonces, la iglesia no tiene la tarea de ser la fuente de la verdad, sino solo conocerla y ser columna y baluarte. La verdad no es la palabra de la iglesia, es la palabra de Dios. No es la palabra de la iglesia. No es lo que a mí se me ocurra decir desde aquí. Es lo que la Biblia dice. Se los he dicho antes, se los vuelvo a decir, que quede grabado. Ningún hombre es digno de que confíes tanto en su palabra sin que vayas a tu Biblia y revises que lo que te están enseñando es verdad. Ningún hombre es digno de que confíes ciegamente en lo que te está enseñando. No hay nadie que merezca ese voto de confianza absoluta. Aunque te parezca que es correcto, aunque quieras mucho a tu pastor, lo que sea, tú tienes que ver la prédica luego grabada o tomar tus notas y ir a tu casa y buscar en la Biblia que lo que te están diciendo es verdad. Porque la verdad no es la palabra de la iglesia o de un pastor. La verdad es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, esa es la verdad que realmente nos va a transformar, no las verdades que alguien más quiera traer. Otra cosa, la iglesia no puede cambiar ni modificar la verdad. Muchas de las sectas tuvieron que modificar la Biblia, tuvieron que quitar versículos o modificar algunos para poder tener un respaldo a lo que ellos estaban enseñando. Tuvieron que cambiar la Biblia. Tuvieron que cambiar la escritura o no utilizarla como el libro principal, sino utilizar otros escritos como su verdad principal. Pero de nuevo, la iglesia no tiene la tarea ni tiene que cambiar o modificar la verdad. El papel de la iglesia es apoyar la verdad revelada de Dios. Ese es el propósito. Es sostener, es validar, es expresar, comunicar, identificar y vivir en la verdad de la palabra de Dios. Que
¿qué es? Y que por eso es que les decimos, tienes que revisar la Biblia. Tienes que revisar las Escrituras. No puedes conformarte con la prédica del domingo o con los predicadores que escuchas por YouTube y simplemente creer que todo lo que te están enseñando es verdad. Necesitas aprender a revisar por ti mismo la Biblia. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, verso 10. Dice, ahora para dar a conocer ahora por medio de la iglesia su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. Parte de lo que la iglesia va a hacer es dar a conocer su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Abrazando la verdad de la palabra de Dios. Buscando practicar lo que la palabra de Dios dice. La iglesia gloriosa de Cristo va a llegar a la conclusión en algún momento en sus vidas de que lo que la Biblia nos enseña no son sugerencias. Es el plan de Dios. Son los designios de Dios. Son los mandamientos de Dios. Y que tenemos que ponerlo en práctica. Si la Biblia dice que tienes que perdonar hasta 70 veces 7 a aquel que te hace daño, ¿qué crees tú que tienes que hacer? Perdonar. Bíblicamente, el perdón no es una opción, es un mandato. No es si te parece, no es si estás de acuerdo. La Biblia no te está preguntando si estás de acuerdo o no. No es si la otra persona lo merece. La Biblia no está diciendo nada de eso. La Biblia está diciendo cualquiera que te ofenda, que venga y atente contra, hasta 70 veces 7 tienes que perdonarlo. Porque Dios nos conoce. Y Dios sabe lo que la ofensa produce en el corazón. Y Dios sabe lo que el rencor y las raíces de amargura producen en nuestra vida. Y por eso Dios ha determinado, el perdón no es opcional. Tienes que perdonar. ¿Cuántas veces, Señor? Hasta 70 veces 7 en un día. ¿Qué? Miren, esta palabra fue tan difícil. Usted lo va a revisar, porque ya les dije que no me crea. Usted lo va a revisar. Esta palabra fue tan difícil que es el único momento en el que los discípulos dicen a Jesús, Señor, aumentanos la fe. No le pidieron que le aumentara la fe para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para nada. Pero para el tema del perdón, los discípulos, Señor, aumentanos la fe. O sea, ¿para qué? Para creer con nuestro corazón que esto que tú estás diciendo es una verdad que yo tengo que aplicar en mi vida, aunque a mí no me parezca del todo. Aunque yo no crea que una persona merezca tanto perdón. La iglesia, por último, es baluarte de la verdad. Les decía que un baluarte es como una muralla construida para presentar defensa contra los enemigos. Quiero ser muy claro con esto. La iglesia está llamada a defender la verdad, no a atacar con la verdad. Son dos cosas diferentes. Que lamentablemente en algunas estructuras lo que nos confundimos y empezamos fue a atacar a la gente con la verdad de Dios y no a defender la verdad de Dios. Y no sé si vemos la diferencia. ¿Sí? Esa iglesia que se volvió, solo sabía mucha Biblia y solo lo usaba para juzgar a la gente. Tú no deberías hablar así, tú deberías, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Por eso Jesús dijo, mira, hipócrita, si quieres sacar la paja que tiene el ojo de tu hermano, saca primero la viga que tienes en tu propio ojo. La Biblia dice, iglesia, la Biblia dice, no juzguen a los demás para que no sean juzgados. Yo les pregunto, ¿es una sugerencia? No, es un mandato bíblico. De hecho, cuando hablo de esto, tengo una prédica que se llama El mandamiento olvidado. Porque Jesús dijo, no juzguen a los demás. Entonces, ahí está. Por muchos años la iglesia
el evangelio, el cristianismo, utilizó la verdad para atacar a otras instituciones, a otras cosas. Y esa no es nuestra tarea. Nosotros no estamos llamados a estar atacando a nadie, condenando a nadie, ni juzgando a nadie. Ahora sí, lo que sí es nuestra tarea es defender la verdad. Defender aquellas cosas que sabemos que es verdad y la gente está hablando en contra de eso y está atacando eso. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 4. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. ¿Qué pasó con esta gente? Le voy a decir qué pasó. Escuchó y no revisaron. No eran como los cristianos de Berea que menciona el libro de Hechos. Que estaba Pablo enseñándoles que Pablo era un maestro excepcional. Estaba Pablo enseñándoles y ellos llegaban y buscaban en las escrituras para ver si lo que Pablo les había enseñado era verdad. Mira, Pablo, tú podrás ser quien tú quieras, pero yo voy a revisar. Voy a revisar si lo que... Y dice la Biblia que muchos en los últimos tiempos se van a apartar de la fe. Van a seguir espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Es a lo que la Biblia llama apostasía. Es algo que va a suceder. Pablo le dijo a Timoteo, el Espíritu Santo dice esto claramente. Esto va a pasar. Esto va a pasar mucho. Y ahí es donde entra el papel importante de la iglesia como baluarte, como defensores, ser como una ciudad fortificada donde reside la verdad y donde aprendemos, porque tenemos que aprender a hacerlo, a defender la verdad de la manera correcta. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre, ¿cómo nos preparamos? Estudiando, leyendo. Yo hice este ejercicio una vez, no lo voy a hacer ahora, pero ¿qué opina Dios del aborto? Muchos cristianos dirían, no, eso está mal. Pero cuando les digo, ok, argumenta tu respuesta. ¿Por qué está mal? ¿Dónde lo dice? No tienen ni idea. No estamos preparados para defender lo que creemos. Cristo es la verdad. ¿Por qué dices eso? ¿De dónde lo sacas? Cristo es Dios hecho carne. ¿Por qué dices eso? ¿De dónde lo sacaste? Cristo habita en el corazón del hombre. ¿Lo han escuchado? ¿De dónde sacaste eso? ¿Dónde lo dice? Sí, la Biblia sí lo dice, pero no estamos preparados para defender. Y fíjate que Pedro dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Es así. ¿Por qué? Porque sí. Porque la Biblia lo dice, pero explícame. Explícame por qué tú crees que la comunidad LGBT está en lo incorrecto. ¿Por qué crees eso? ¿De dónde? ¿De dónde lo sacas? No, porque el pastor lo dijo. No es un argumento muy convincente. Tienes que estar convencido de las cosas en las que crees. Y para eso tienes que prepararte, estudiar, leer, escudriñar las escrituras. Dice, y aquí es donde la iglesia se ha equivocado, dice, para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. No es como ahora que nosotros somos los portadores de la verdad, ¿verdad? Entonces, no, eso no es así. Tú estás equivocado, chiquillo. Es como, no. Dice, sí, defiende la verdad. Da una explicación de por qué crees lo que crees, pero hazlo con humildad y con respeto. Dice, mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo.
Tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe y ahora más que nunca, iglesia. Ahora más que nunca que se levantan tantas voces. Algunos de los chicos, y no sé si alguno de los que está aquí, vieron lo que pasó con el último reel de Presencia Viva, ¿verdad? 100,000 y pico de visualizaciones. Nunca nos haya pasado eso. Los comentarios buenos y terribles de otros. Y yo sinceramente decía, qué locura que pase esto. Porque eran otros pastores criticando o creyentes, ¿verdad? Yo decía, imagínense lo que un no creyente opina cuando ve algo como esto. Cuando ven que entre dos creyentes se están insultando porque con respecto a algún tema piensan de manera diferente. Y se están insultando. Hubo comentarios que se tuvieron que quitar. De hecho, ya los quitaron todos. Los ocultaron. Porque era como, ¿qué es esto? Hoy más que nunca necesitamos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Pero no para estar atacando con eso. Ni mucho menos para querer mostrar que yo sí sé más que el otro. De eso no se trata, pero por eso requiere y es necesario, iglesia, un compromiso de leer y estudiar las Escrituras. Si no, no vamos a poder ser la iglesia que Dios ha planeado, que Dios ha ideado. Necesitamos capacitarnos, necesitamos esforzarnos por conocer lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios ha determinado por medio de su palabra. Debemos hablar de los temas que la gente está hablando, pero con una postura bíblica correcta. Porque tenemos que hablar de lo que la gente está hablando. Por eso nuestra visión como iglesia, respondemos bíblicamente a la vida. Y yo respondí a esa pregunta en esa enseñanza. Necesitamos anunciar lo que Dios dice acerca del matrimonio, de la sexualidad, del aborto, de las drogas, de las armas, acerca de la salud emocional, acerca del dinero, acerca del éxito, acerca de la apariencia, acerca de las redes sociales. La misión más importante que tiene la iglesia es específicamente ser columna y baluarte de la verdad. 2 Corintios 13:8 dice, nosotros nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Y tenemos que prepararnos, iglesia. Y cada vez más, porque ahora con toda la inteligencia artificial y con el acceso que tiene todo el mundo a la web y a decir y a pensar y a opinar y a tomar enseñanzas de cualquier lugar, tú necesitas estar seguro de lo que crees. Tú necesitas estar seguro de lo que la palabra de Dios dice para que no seas engañado. Miren, Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo será el fin? ¿Cuáles serán las señales? La primera advertencia que Jesús le da a sus discípulos dice, cuídense de que nadie los engañe. Es la primera advertencia que Jesús le da a sus discípulos. Lo primero que tienen que estar atentos es de que no sean engañados. De que no sean engañados. Y de nuevo, cuando hablamos de engaño es porque de verdad es sutil. Está diseñado para mostrarse de una manera, pero al final desviarnos o llevarnos por otro camino. Y es por eso que la iglesia hoy más que nunca en este tiempo necesita volver a la Biblia. Necesita empezar a leerla, necesita empezar a estudiarla. Necesitamos saber qué dice la Biblia de la justicia y la verdad en este tiempo. ¿Qué dice la Biblia de los gobiernos? ¿Qué dice la Biblia de lo que está sucediendo en el Medio Oriente? ¿De qué está pasando a la luz de la Biblia y hacia dónde vamos a ir? Porque las cosas no nos deberían tomar por sorpresa. Deberíamos decir, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que la maldad en el mundo va a aumentar.
Y el amor de muchos se va a enfriar. Siempre que leo eso, no sé si les pasa a usted, pero siempre que leo ese, el amor de muchos se enfriará. Hace años yo leía y yo, sí, vale, qué terrible que otros. Qué terrible que el amor de muchos se enfríe. Gente desubicada, gente desenfocada. Pero un día leyendo este pasaje, sentí al Espíritu Santo decirme, tú puedes ser uno de ellos. Y desde ese día cambió cómo vio ese pasaje y cómo oro con ese pasaje. Digo, cuando leo, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Siempre hago lo mismo, me tomo un tiempo para cerrar mis ojos y decirle, Padre, ayúdame a que mi corazón no se enfríe, a que mi amor no se enfríe. Yo no quiero ser de eso, Señor. Sé que puedo ser uno de ellos también. Sé que a mí me puede pasar. Yo no estoy exento de que esto me pase. Ayúdame. Yo no quiero ser de los que el amor se le enfría. Ayúdame a entender tu plan, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a amarte de esta manera. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué está haciendo la iglesia con esta misión que Dios nos ha encomendado de ser columnas y baluartes de la verdad? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? Porque este es el llamado de Dios, no solo para Presencia Viva, porque respondemos bíblicamente a la vida, sino para toda la iglesia de Cristo a nivel global. Todos estamos llamados a esto y cada día más se va a hacer más importante, más necesario. Porque seguramente ya has tenido este tipo de conversaciones y seguramente te ha pasado es lo que la gente hace y créanme, no me molesta, ese es mi trabajo. Pero lo que la gente hace es mandarme un mensajito a mí. Me dice, oye, pastor, un amigo me preguntó sobre esto y no sé. Y me tomo el tiempo, le explico, le digo, revísalo. Sí, me gusta que me lo pregunten. Es algo que no me molesta para nada. Pero ya se han encontrado en la situación de que le hagan este tipo de pregunta. ¿Qué dice la Biblia del suicidio? Quizás ya algún amigo te lo ha preguntado. Y tú, puedes opinar desde lo que quizás te enseñaron, pero no estás seguro. No has revisado la Biblia. No sabes lo que dice. Entonces, estamos en un tiempo, precisamente como la maldad va a aumentar, el engaño va a aumentar, lo falso va a crecer, la apostasía va a aparecer en la iglesia. Cada vez se hace más necesario que abracemos la verdad de Dios como iglesia y queramos cada uno de nosotros ser columna y baluarte de la verdad. Ahora, eso no significa, se los dije al principio, que la gente nos va a amar, nos va a decir, oye, me alumbraste la vida, gracias, amigo. No. Es muy probable que tu opinión genere odio, pero no es tu opinión. Es la opinión de Dios. Es como, lo que te voy a decir no es lo que yo pienso, es lo que la Biblia dice. Y yo he decidido que eso sea una verdad para mi vida. Y ahí vienen los argumentos, pero es que no estoy de acuerdo. Tienes todo el derecho a estar en desacuerdo, pero no puedes cambiar lo que Dios ha establecido como verdad. Y ahí donde la iglesia, yo creo que está siendo llamada en este tiempo. Quiero llevarte el último pasaje, 1 de Timoteo, con el que comencé. 1 de Timoteo 3. Mira, estas son palabras de Pablo a la iglesia, a Timoteo. Pero por un momento, imagínate que no es Pablo el que está hablando, sino Jesús. Y te está hablando a ti. Y te dice, tengo esperanza
de ir pronto a visitarte. Y te escribo esto para que si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene esta tarea de ser columna y baluarte hasta que Cristo regrese. Y Dios va a utilizar la iglesia para que muchos sean salvados. Dios va a utilizar la iglesia para que muchos le conozcan. Pero también, bíblicamente, la iglesia va a ocasionar odio en muchas personas. La verdad de Dios va a ser molesta para muchas personas, incómoda para muchas personas. Pero esto es lo que Dios quiere de su iglesia hoy. Es la misión que estamos llamados a tener. Compartir el evangelio, ayudar, llevar las buenas nuevas, pero necesitamos aprender a ser columna y baluarte de la verdad. Necesitamos no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Necesitamos dejar de conformarnos con las predicaciones, con los podcasts, con lo que oímos y empezar a escudriñar las escrituras por nosotros mismos, para que podamos, cada uno de nosotros, iglesia, convertirse en columna y baluarte. Porque Dios va a poner, Dios ya ha puesto y va a seguir poniendo personas a tu alrededor con preguntas genuinas. Y Dios quiere que tú seas el instrumento de Él en sus manos para dar una respuesta que los lleve a conocerlo a Él, que los lleve a sus caminos, que realmente responda a esas dudas que tienen, porque son dudas genuinas. Que tú le puedes decir, mira, la Biblia dice esto. Y esta duda que tú tienes es normal, pero quiero que sepas, esto es lo que la Biblia declara con respecto a este tema. Quiero que inclines tu rostro ahí un momento. Puedas decirle, Señor, yo anhelo tener más hambre por tu palabra. Yo anhelo, Señor, que mi corazón se despierte para escudriñar más las escrituras. Esto, Señor, yo sé que no es algo de emoción, es algo de sentimiento. Tengo que aprender a ser disciplinado. Tengo que aprender a buscar la Biblia, aun cuando quizás no tengo tantas ganas de leer, tantas ganas de estudiar, de escudriñar. Señor, que nosotros como tu iglesia podamos reconocer y abrazar que la palabra escrita que tenemos hoy en nuestras manos es tu palabra. Es la palabra de Dios, la palabra eterna, la verdad de Dios. Que tenemos que escudriñar, Señor, las escrituras. Que no sea parte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de noche y de día meditemos en él. Que podamos hacerlo parte de nuestra vida cotidiana, el escudriñar, leer, meditar en la Biblia. Pero no solo para tener más información, queremos que lo que aprendemos, ponerlo en práctica, Señor. Queremos que cada cosa que aprendemos en tu palabra podamos vivirlo, podamos experimentarlo. Hay cosas que son difíciles, hay cosas que en nuestras propias fuerzas es imposible, pero ahí entra el Espíritu Santo para ayudarnos. Ahí entra tu Santo Espíritu para capacitarnos cuando nos disponemos y decimos, Señor, queremos hacer lo que tu palabra dice. Queremos practicar esto que estamos leyendo. Y clamamos por la ayuda de tu Espíritu Santo para hacerlo. Y ahí vemos tu gloria, ahí vemos tu obra, Señor. Padre, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Necesitamos, Señor, ser columna y baluarte de la verdad en este tiempo, Señor. Necesitamos levantarnos como la iglesia de Cristo, que no tiene una opinión más, sino que tiene la verdad de Cristo, la verdad de la palabra de Dios, que va a determinar las cosas de la manera correcta como tú las has establecido, Señor.
Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.